Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de marzo del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 al 24. Romanos 11 del 1 al 24. La carta de los Romanos es sin duda alguna en el Nuevo Testamento la, la carta o el escrito de mayor profundidad teológico, aunque el libro de los Hebreos tiene un gran contenido en el plan establecido desde el Antiguo Testamento para la salvación. La carta de Romanos tiene una profundidad y una complejidad, además maneja temas un poco complejos el apóstol Pablo. El capítulo 11, de hecho, Pablo plantea algo eh, que no era tan fácil seguramente para su época y tampoco es tan fácil para esta época, donde muchos creyentes asumen también posturas diferentes. Hay algo que definitivamente hay que cuidar, que la Biblia advierte, y es que yo no puedo asumir posturas que se basen en el orgullo, en la superioridad moral, en la soberbia, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que mirar el carácter del Señor Jesús. Estamos llamados a que en la vida en el Espíritu, ¿qué es la vida en el Espíritu? El Señor en nosotros, pues forma ese carácter y nuestras reacciones, nuestras posturas tienen que ser en el carácter del Señor, ¿sí? El corazón del hombre tiende al orgullo, el corazón del hombre tiende a la soberbia, el corazón del hombre tiende a la superioridad, ¿sí? En el ego, en su propio ego, el ser humano tiende a tener una postura de superioridad frente a los demás. Aquí hay un tema que tiene que ver con el papel del pueblo de Israel en el plan divino y hace una advertencia, bueno, a propósito, la iglesia que estaba en Roma, que es pues a quien se le dirige esta epístola, es una iglesia que no fundó Pablo, es una iglesia que seguramente, y se le atribuye en términos generales la fundación o el establecimiento de la iglesia en Roma a San Pedro, y también aquellos que estuvieron en Pentecostés en Jerusalén, que fueron luego, que llegaron como testigos a la misma provincia romana o a la gran capital romana. Así que Pablo tenía una intención a propósito de la visita a esta iglesia porque quería que ellos le apoyaran en la misión hacia España. Ese es el propósito principal o uno de los propósitos principales de esta carta, y es que Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma para pedirles su apoyo, que él tenía la intención de llegar a España a establecer allá el evangelio. Esta iglesia era mayoritariamente compuesta por gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que identifica la Biblia como los que no son originalmente del pueblo hebreo, ¿sí? Gentiles tiene que ver con gentes que no vienen, digámoslo así, por sangre o por linaje de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y pues obviamente estos gentiles, bueno, había varias cosas, traían conocimientos previos en su fe, en sus posturas. Los judíos también tenían otros, pero aquí estábamos hablando de algo, como dice el libro de Isaías, completamente nuevo. Así que Pablo quiere poner en equidad, en justicia, en verdad, las diferentes situaciones que se estaban presentando. Mire, por un lado, Gálatas. Gálatas, la carta a los Gálatas
Pablo ve un peligro de parte de los judíos que están afectando la iglesia cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos estaban pretendiendo, estoy hablando de la carta a los Gálatas, estaban pretendiendo llevar a que los Gálatas practicaran la religión judía para la salvación, ¿sí? Eso estaba equivocado y por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas. En la carta a los romanos son los cristianos los que están despreciando, hablando de los cristianos gentiles, están despreciando a los judíos, al pueblo de Israel, por otras posturas. Y en ambas cartas, Pablo está tratando de poner en equilibrio y basado en la verdad la postura que se debe asumir frente a este tema. A través de toda la historia de la iglesia, estamos hablando entonces de 2000 años para acá, pues siempre ha habido controversias frente al tema del pueblo de Israel. Controversias que en estos últimos años han vuelto a crecer, hablemos de unos 4 años para acá, han vuelto a crecer y que tristemente, bueno, que tengan controversias y tengan posturas equivocadas, los incrédulos, pues, ¿qué podemos esperar? Pero pues que los cristianos, quienes dicen tener una Biblia en la mano, quienes dicen tener una relación con el Señor y su Espíritu, quienes pues están promoviendo una vida de fe, que tengan una postura equivocada, pues eso sí es una gran falla y por eso también Pablo está advirtiendo esto. ¿Qué dice? Y entremos en materia un poco en este capítulo porque es algo que va a estar en algunos, o viene más bien desde el capítulo 9 hablando del papel de Israel en lo que tiene que ver con la iglesia. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace una pregunta retórica, dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? O sea, de entrada está diciendo, el Señor no ha desechado a su pueblo, no lo ha desechado. Y la evidencia de que él no lo ha desechado, pues es que yo mismo, está diciendo Pablo, yo soy israelita, soy de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. O sea, yo soy la evidencia de que el Señor no ha rechazado a su pueblo. El mismo Jesucristo es de la tribu de Judá, descendiente también de Abraham. O sea, los mismos 12 apóstoles, las columnas, digámoslo así, hablando de una estructura de un edificio, la base, el fundamento, los cimientos de la iglesia es Cristo, ¿sí? Ese es el cimiento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3:11. Pero la iglesia tiene unas columnas. ¿Y esas columnas quiénes son? Los apóstoles. O sea que la estructura fundamental de la iglesia es Jesucristo como fundamento y los apóstoles como columnas. Y tanto el fundamento como las columnas, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? Son del pueblo de Israel, son judíos. Judíos, israelitas, hebreos han tenido diferentes gentilicios a través de la historia, ¿sí? Es más, para que se sorprendan, hubo un momento en la historia en que el gentilicio de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob se les llamó palestinos porque esa tierra en otro nombre recibe el nombre de Palestina. ¿Sí? Pues, las cosas con los tiempos van teniendo otros nombres, pero el caso es que estos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Señor está diciendo, no, perdón, Pablo está diciendo, no los desechó el Señor. Y la evidencia es que la misma base y fundamento de la iglesia somos judíos. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el versículo 2, el cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice Elías. ¿Qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señora, tus profetas han muerto, han dado muerte, y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dijo la divina providencia? Perdón, la divina respuesta. Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, dice Pablo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces aquí tenemos tres expresiones muy importantes que plantea Pablo en
la defensa o en la postura adecuada que debe tener el creyente respecto a Israel. Primero, que el Señor no ha desechado a su pueblo, ¿sí? Y que así como en la época de Elías, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba gobernando Acab y Jezabel, que pues, ¿por qué no habían tantos profetas del Señor? No solo porque hubiera pocos, sino que los pocos que habían los habían perseguido y los habían matado, ¿sí? O sea, no es solo que habían pocos que le servían al Señor, no es que los pocos que le servían al Señor también lo hacían o perecieron y quedaban pocos, y eso era, es más, Elías llegó a decir, solo quedo yo. Él pensaba que él era el único que había sobrevivido o que se había mantenido fiel, porque pues, ¿qué habría pasado con algunos profetas que viendo la persecución, pues no se mantuvieron fiel al Señor? Entonces parece que así como en la época de Elías el Señor se reservó, se guardó lo que dice la Biblia, un remanente. Aquí también Pablo está hablando de que hay un remanente del pueblo de Israel que se ha mantenido fiel. ¿Sí? ¿Qué es remanente? Viene la palabra hipoleima y quiere decir resto fiel que queda. Ojo, resto fiel que queda. O sea, que en medio de que había muchos incrédulos, pues había un remanente. Y se los voy a plantear así. Hoy en día, la iglesia cristiana que se denomina o se autodenomina iglesia cristiana, yo puedo garantizar, ¿sí? Porque por sus frutos los conoceréis, que muchos que se hacen llamar cristianos, ¿sí? Que dicen tener una Biblia en la mano, conocer el Evangelio y conocer al Señor, no son realmente cristianos, ¿sí? Eh, por muchas cosas, ¿sí? Porque juegan en dos bandos, porque tienen una fe religiosa, una fe conveniente, una fe no es una vida tal cual como Cristo. Si hablamos de cristianismo, el cristianismo tendría que ser un movimiento en torno a la persona de Jesucristo. Y muchos hoy que se autodenominan cristianos, su vida no gira en torno a Cristo, su vida gira en torno a sí mismos, o sea que es egoísmo. Su vida se mueve en torno a sus propios intereses, a sus decisiones, pero no está centrada en el Señor, ¿sí? El Señor es como, no sé, como un medio eh, que si me funciona para mis fines, pues ahí estoy. Entonces, asimismo, en la iglesia de hoy seguramente hay un remanente fiel, hay un grupo de personas que se mantiene fiel independientemente de lo conveniente o de lo favorable. Eso pasó con el pueblo de Israel y la misma evidencia son los apóstoles como remanente fiel delante del Señor. ¿Y qué habla? ¿Y qué habla? ¿Y qué habla aquí la Biblia? Nos está hablando que ese remanente fiel se mantiene por la misma gracia y no por las obras. O sea, que ellos han actuado en fidelidad. La fidelidad antecede las buenas obras. Sí se debe obrar correctamente, pero no como planteaba el judaísmo de que las obras de la ley serían las que daban la salvación, sino que la salvación es un acto de la gracia divina al cual yo accedo por la fe, pero esa gracia, y así lo expone Pablo, por ejemplo, en los Gálatas, esa gracia no es en vano, así dijo Pablo, no era en vano en mí, sino que esa gracia me llevó a buenas obras, pero ya por fe y gratitud. ¿Sí? Es como el orden de las cosas. Las buenas obras no me dan salvación, pero las buenas obras son la evidencia de la salvación. Yo obro bien porque me sé amado, yo obro bien porque me sé perdonado, yo obro bien porque me sé pleno y lleno en el Señor, ¿sí? Pero en el judaísmo ellos creían y estaban convencidos que a través de ciertas obras iban a lograr el favor de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? ¿No? Dios no desechó el pueblo de Israel. No es un rechazo total, pero sí hay un juicio parcial y temporal. ¿Por qué? Porque muchos de ellos rechazaron al Mesías, gritaron crucificadle, lo juzgaron y, pues obviamente ellos llevaron en sus decisiones una consecuencias
que trajeron pues de todo lo que hemos conocido a través de la historia. Pero también a través de la historia ha habido muchos hombres y mujeres que han creído en el Señor, que han venido a la luz, que se han encontrado con el Mesías y que obviamente, como va a plantear Pablo con una analogía del olivo, pues vienen a cumplir ese plan divino desde el principio. ¿Y cuál es Bueno, primero hay algo muy importante. Pablo habla del propósito de la caída del pueblo de Israel. Entre el versículo 11 y 15 dicen: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, contesta Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y aquí hay algo bien interesante, y es que Pablo está diciendo que la misma falla de Israel termina siendo el motivo de salvación de los gentiles, porque si seguramente digamos, los judíos aceptan al Mesías, pues se hubiera quedado casi que en una religión sectaria. El judío, en esencia, no es proselitista en su religión, ¿sí? O sea, no busca hacer seguidores, digamos, no evangelizan sobre su fe, ¿sí? Nunca ha sido así, nunca les tienen. Pero el cristianismo, por orden del mismo Señor Jesús, sí busca hacer seguidores. Y de hecho, en la despedida del Señor en la Galilea dice: id y hacer discípulos. El judaísmo no, sí hace discípulos, pero es el discípulo quien quiere, quien sigue al maestro, pero no se lleva el mensaje digamos, la enseñanza de la Torá como una norma de hacer discípulos en el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Listo, el pueblo de Israel falló, ¿sí? Pero su misma falla fue el motivo para que el evangelio se extendiera. O sea, por su defección, por su error, llegó o fue la posibilidad de que el evangelio llegara a las naciones. Entonces se pregunta Pablo: si su defección o si por su falla llegó la salvación a los gentiles, ¿cuánto más glorioso será su inclusión en el reino de los cielos? Y es lo que plantea la Biblia hacia el final, y viene la analogía del olivo, que es una analogía extraordinaria. Bueno, ayer leí algo que me llamó mucho la atención, que el ser humano y el olivo compartimos em, como unas moléculas del ADN comunes. No sé más de ahí, solo leí algo ligeramente, pero me pareció muy particular a propósito de esta analogía del olivo. El olivo es un árbol que se da pues, en muy buenas proporciones en el Medio Oriente. Es un árbol con unas características extraordinarias que no me quiero detener allí, pero en la analogía, el olivo ha representado en la Biblia pues la unción, ¿sí? Tiene que ver con el brillo, la protección, la presencia del Espíritu del Señor, la luz del Espíritu del Señor. Del olivo es el insumo que se usa en las lámparas del templo. Y cuando habla del olivo, habla de un olivo puro, un olivo que tiene unas raíces. Bueno, el olivo tiene otra característica, es que puede durar muchísimo. En el Monte de los Olivos, a propósito en Jerusalén, han datado algunos olivos que dicen que pueden tener hasta 3000 años. Estamos hablando de un árbol milenario, ¿sí? Y el olivo tiene otra capacidad, y es que es muy resistente. El Monte de los Olivos lo incendiaron, al Monte de los Olivos le llenaron de escombros, y aún así todos estos olivos sobrevivieron. ¿Sí? Es un árbol muy resistente que soporta muchísima adversidad, y pues hay características muy particulares que la Biblia asemeja con el creyente. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Hay un olivo puro, y ese olivo puro fue plantado. Ese olivo puro lleva la marca del gen divino, que es el pueblo de Israel, ¿sí? Y hay unas raíces, y esas raíces y esas primicias tienen que ver con los hombres de fe, con los patriarcas,
y las promesas dadas a Abraham. Abraham, digámoslo de alguna manera, es como la raíz de ese olivo, ¿sí? Ojo, y tiene que ver con la fe. Ese olivo entonces tiene unas ramas. Está hablando que esas ramas son los judíos creyentes, pero dice que esas ramas, algunas de esas ramas fueron desgajadas. O sea, no hay problema con las raíces de este olivo. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los antiguos hombres de la fe, no hay problema con ello. De hecho, ellos tenían expectativas mesiánicas muy claras. El mismo David era una figura mesiánica muy evidente, pero dice, las ramas fueron desgajadas algunas por su incredulidad, ¿sí? Entonces, es como si usted tiene un buen árbol y el árbol empieza a dar unas ramas que no van a dar un buen fruto, que pueden dañar otras cosas, entonces se desgajan. Pero este es un ejercicio que se ha hecho a través de los años, que al olivo se le injertan pequeñas ramas de otros olivos más jóvenes o silvestres, y esos olivos silvestres o esas ramas se integran a ese olivo antiguo y lo, digámoslo así, lo rejuvenecen y le amplían. Por eso esos olivos que están en el Monte de los Olivos, a propósito en Jerusalén, anchísimos, es que tienen renuevos que van injertándose al olivo puro. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Por incredulidad, las ramas originales fueron desgajadas, pero por fe, aquellos olivos silvestres que nacieron, digámoslo así, en el campo, son injertadas a este olivo verdadero. O sea, los gentiles fueron injertados a este olivo verdadero. Y está diciendo que esto es un acto de gracia. ¿Qué nos está mostrando acá? Que el Señor está haciendo un solo pueblo que se arraiga en las promesas a Abraham, que es lo que nosotros no podemos desconocer. Si ustedes miran, nosotros como cristianos, no sé, podría decir el 60-70% de nuestro escrito sagrado es el mismo escrito sagrado del, de los judíos. Quiere decir que nuestras raíces espirituales sí están en el pueblo de Israel y en la fe del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros patriarcas también. Moisés es también nuestro gran legislador. La ley no quedó anulada, por el contrario, la ley fue plenamente cumplida en nuestro Señor Jesús. Es de suma ignorancia dejar atrás el Antiguo Testamento como algo que ya pasó y no se cumplirá, cuando el Antiguo Testamento no solo se cumple en la persona de Jesucristo, sino que aún las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en estos tiempos y tendrán cumplimiento posterior. Tanto así que si vemos a Ezequiel, a Daniel, al mismo Isaías, que son del Antiguo Testamento, que son de los escritos sagrados del pueblo de Israel, tienen vigencia en nuestro tiempo y tienen influencia en nuestro tiempo. Yo no puedo desechar lo que Dios mismo no desechó. Y es triste cómo la iglesia en estos tiempos, con suma arrogancia, con suma soberbia, con una postura de mucha ignorancia, se pone en contra del pueblo de Israel cuando ni siquiera el Señor lo desechó. O sea, no tiene lógica. Que yo no ame lo que Dios ama y que yo deseche lo que el Señor no ha desechado. Por el contrario, yo debería amar lo que el Señor ama y yo debería aceptar lo que el Señor acepta. Y es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Por Dios, esto está en la Biblia. Por eso digo que hay mucha ignorancia en los que asumen posturas equivocadas, que se digan cristianos cuando están ignorando las escrituras. Yo no puedo decir, creo lo que dice Mateo, pero no me gusta lo que dice Marcos, perdón, Romanos. No, pues si tienen los 66 libros de la Biblia, estos dos testamentos, o lo cree o no lo cree, pero este camino no es de creer algunas cosas lo que me convenga, ¿sí? Y Pablo está siendo muy claro y está exhortando a los gentiles, o sea, nosotros hacemos parte de estos gentiles y está diciéndoles, ojo, ojo con esto, no tengan una actitud equivocada, porque si esas ramas fueron desgajadas por incredulidad, ¿sí? Por soberbia, por altivez, ¿por qué crees que tu soberbia y tu
obstinación y tu rebeldía no hará también que seas desgajado. Sí, entonces dice, por ejemplo, del versículo, ya les hablé lo del olivo, pero dice al final, porque si Dios no perdonó, versículo 21, las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, perdón, desde el 20, ojo, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ojo el consejo que le da Pablo a los gentiles, a la iglesia de origen gentil. No te jactes, no te ensoberbezcas y teme. Por el contrario, además, agradece y sé humilde. El poder tener fe, el poder haber reconocido al Señor Jesús como Salvador y Señor nuestro, el poder haber entrado en el pacto que el Señor hizo inicialmente con Abraham, que confirmó en Isaac y Jacob, pacto que confirmó tanto con Moisés e Israel en el Sinaí y con David, ese pacto en Jesucristo lo hizo con nosotros por una medida de fe que también Él nos concedió. ¿De qué me voy a jactar? Entonces yo tengo que cuidar mis posturas. Mire, yo tengo que cuidar mis posturas, no solo hacia el pueblo de Israel, sino también hacia el prójimo. Y a veces vociferamos y actuamos con mucha altivez cuando el Señor incluso se conmueve en misericordia hacia la ignorancia y la necedad de las personas. Porque la ignorancia y la necedad nos puede llevar a la perdición y es lo que está advirtiendo. Si a mí me están dando algo gratis, ¿yo por qué me voy a jactar contra aquel que lo perdió por su incredulidad? Más bien debería hablar y ver con misericordia y con la bondad que el Señor me ha concedido. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a Israel? El Antiguo Testamento, como les dije, no ha sido desechado tampoco. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, dice la Biblia. Debemos tener en nuestro corazón, porque Dios ama también a su pueblo y no lo ha desechado. Y nosotros venimos espiritualmente de allá. Y debería ser un tema de nuestra oración y como dice en los mismos salmos, un ardiente deseo por los atrios del Señor. No han cambiado las promesas del Señor, ¿sí? Y no han cambiado tanto las promesas del Señor que hoy en día, y hay unos movimientos muy interesantes cristianos que evangelizan judíos, ¿sí? Que tienen el anhelo de llevar a los judíos al conocimiento del Señor. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido un despertar espiritual también y ellos han venido a ser parte de la iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. O sea, todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador viene a ser parte de la iglesia. Quiero en esta mañana, Padre Eterno, entregarte de nuevo este día y esta semana. Agradecerte por la vida que nos concedes, por permitirnos comenzar también este nuevo mes y pedirte que nuestro espíritu se alinee con tu espíritu y que en la luz de tu verdad nosotros caminemos siempre. Por favor, Padre, que nunca escasee tu palabra en medio de nosotros. Guárdanos de la insensatez, de la soberbia, de la ignorancia. Trae la luz de tu espíritu a nosotros, el conocimiento de tu palabra y la verdad revelada a nuestros corazones. Y permítenos vivir en gratitud, en humildad y en entrega absoluta a ti, Señor, tú que eres nuestra parte, nuestra heredad. Bendice este día, bendice esta semana, bendice este mes. Cuídanos del mal, del peligro, cuídanos de la enfermedad, Señor. Cuídanos de nuestro propio ego y ayúdanos a vivir con completa humildad y gratitud delante de ti y delante de los hombres. Te lo pido, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.